Buenas, buenas, buenas amigos de La Chancleta, ¿cómo se encuentran hoy? Bienvenidos a un nuevo videíto, podcast. ¿Cómo están amigos? Bien, aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo Les bien? presento rápido, Marco, Hola, saludos a todos. acá de camisa cuadrada, de mi pelón favorito, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Memo, Guillermo Extreme, de camisa rosada. Hola, ¿qué tal? Morada, más ¿Qué bien. tal? Morada. Y al último las mujeres, porque hay igualdad en este team. Nuestra amiga Rose. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, amigos. Hablaremos de un tema bastante aterrador, tenebroso, porque ya estamos en la semanita pues de octubre, que ya se acerca Halloween, se acerca Día de Muertos, y qué mejor que hablar de uno de los temas que causan más controversia, más misticismo y más temor en los espectadores, que es la tabla de Ouija. ¿Ustedes conocen algo de la tabla de Ouija, amigos? ¿Algún dato curioso? ¿Quién la inventó? Es malo. Pues Aparte de se que es malo. supone que su inventor, bueno, o quien registró la patente de la tabla Ouija fue Elijah Jefferson Bond, ¿no? O sea, oficialmente él está como el inventor. Se le considera Pero el bueno, padre de la Ouija, de hecho. Ajá, pero con él creo que hubo otros participantes, bueno, que colaboraron en esto, y que uno fue Charles Kennard, que fue quien se encargó como de la fabricación y distribución en un inicio de la tabla, ¿no? Que ya después a su vez, Fíjate que yo sé un poquito de lo que me puse a investigar, es que en los años de 1900 más o menos, en la clase social rica se empezaron a hacer como sesiones espiritistas, como una forma de convivencia. Los viernes, los sábados, en vez de irse a echar las chelas como nosotros hoy en día, en esa época de hecho, se fue reunían en las 1800. personas. En 1800, ve. 1800. Se reunían 100 para años. hacer estas sesiones de espiritismos y hablar con las personas que habían fallecido. Y a raíz de esto, pues inventaron varios como juegos, varios objetos con los cuales te podías comunicar con el más allá, se podría decir. Y uno de los que más funcionaba justamente era la Ouija. De hecho, cuando tuvo mucha fuerza este tipo de contactos con el más allá, la Ouija principalmente, fue durante la Primera Guerra Mundial, o posa la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que como hubo demasiadas muertes por causa de la guerra, mucha gente pues quería contactar a sus seres muertos en esta guerra. Entonces ahí fue cuando se buscó el contacto con los muertos. Yo tengo Sí, Marco, entendido que esta Ouija está basada en lo que, no sé si se pronuncia bien, pero lo que le llaman la sairagia, que es una especie de alfabeto que se utilizaba para tener contacto con otros seres. Y es una especie de alfabeto árabe que se utilizaba, que va pintado en el piso en unos círculos. Y digo, este era todavía más antiguo, se usaba en ciertos rituales, inclusive tenía que haber ciertas condiciones astronómicas para que se hicieran ciertas preguntas. Llamaba mucho la atención que tenga esta relación, porque es muy similar también a ciertos rituales que hacían algunas brujas, o que se dicen los pueblos en Latinoamérica, que hacían las brujas para contactar a seres demoníacos o seres que inclusive pues, eran de inframundo, ¿no? Sí, y de hecho también hay ciertas hipótesis de que tiene origen egipcio, ¿no? Aunque realmente no está comprobado que así sea, ¿no? Que haya sido de origen egipcio. Y también otra que decías de las brujas, bueno, en inglés a la Ouija, a la tabla, se le conoce como witchboard, ¿no? O sea, tabla de brujas. Tabla de brujas. Ajá. Perfecto, amigo. Inclusive, ¿Qué quieren agregar, Fabián, Rose? Pues de hecho, cuando buscas como brujería o algo así,
sí te aparece esto que comenta Marco, de el círculo pintado en el piso, con el alfabeto y todo eso. Y aparte te aparece pues la pieza esta, la verdad es que no desconozco el nombre. Ándale, ajá, que utilizan sobre la tabla. Esas son como, pues digamos que símbolos muy importantes de la brujería como tal. Y entonces, pues, esta fascinación de los muertos, yo creo que provocó que tuviéramos este aparato, ¿no? Les tengo un dato curioso. Resulta que se preguntaron mucho si había una explicación científica a este fenómeno. Resulta que una investigación de la Universidad de Aarhus en Dinamarca quiso desmitificar la experiencia de la Ouija. Entonces, se supone que los expertos examinaron el comportamiento de 40 usuarios de esta tabla y concretamente se centraron en los movimientos de los ojos. ¿Qué pasa? Que de los 40 usuarios movieron el ojo hacia la letra predeterminada, fueron milésimas de segundo, pero habla también del subconsciente y cómo está involucrado este proceso, ¿no? No son cosas de fantasmas según estos científicos, pues nosotros con el ojo, o los investigados en este caso con el ojo dirigían a las letras que estaban queriendo. Entonces pasa que muchas veces explican que tú por el subconsciente no determinas la fuerza o no sientes la fuerza aplicada a la tabla y por ende pues no ves no sientes tú que haya movimiento, ¿no? Ahora, ese dato está súper interesante. De hecho también hubo un experimento en el que ponían a personas con la tabla a jugar y les vendaron los ojos, ¿no? Y al hacer esto pues no tenías tú una visión del tablero, de las letras, y entonces supuestamente, sí movían el oráculo, pero nunca formaron una palabra coherente, ¿no? Porque pues ahí influye también según el poder de la mente, ¿no? Sí, exacto. Ahora también la mitología de esta tabla dice que para que se pueda tener un uso correcto de la misma, tiene que ser de cierta madera, tiene que ser curada, además hay que tener como ciertas medidas para que estos supuestos portales que se abran no dejen salir espíritus que pueden estar ahí, porque pueden ser desde lo que son almas perdidas hasta estos demonios que pueden infiltrarse, que nos lleva a las historias que ponen en las películas, ¿no? Y justamente ahora, por ejemplo, los esto juegos. Se va a tratar nuestro podcast del día de hoy, de las películas que hablan con respecto a la Ouija. Me encontré una intro que quiero leerles antes de comenzar con esta sección de películas, que dice que la Ouija es un juego de tablero que en teoría permite contactar con los espíritus del más allá. Las sesiones pueden ser realizadas en grupo o individuales, y en el último caso se utiliza el tablero de turno, que se suele vender en tiendas especializadas. Como dato curioso, este juego, como decía Memo, fue registrado por Elijah Bond, pero lo curioso es que fue registrado como un juego de niños. Y de hecho aquí en México se vendía como con la marca de Mi Alegría. Uh-huh. Y con este dato curioso, ahora sí abro era Hasbro quien lo distribuía, ¿no? Hasbro, hay muchos, y aquí fíjate. en México Mi Alegría, y ha habido muchas marcas que son de niños del conejito. Los que hacían los experimentos científicos. Andas, esos güeyes. Hay una Ouija de Mi Alegría, de hecho. Creo que inclusive Monte Carlo, algo así, ¿no? Monte Carlo tiene una edición especial de Dross. Sí, de Dross, del famoso youtuber. Así pues es. con esto comenzamos, amigos, con esta pequeña intro de la Ouija. Comenzamos con las películas más aterradoras de este tablero maldito. ¿Ustedes tienen alguna favorita, amigos? Pues mira, hablando de lo que decían hace rato, hay películas que se llaman Witchboard. La primera película que tengo entendido que se llama Witchboard es una película que se hizo la tengo aquí mi hojita porque no recuerdo bien las fechas, en 1986, y fue dirigida por Kevin S. Tenney. Esta fueron una trilogía que se hizo, está basada exactamente en esto, nada más que la tercera película ya fue hecha por otro director, e inclusive los efectos especiales y la forma en la que la presentan es muy diferente. Porque ¿Y ya si la recomiendas, amigos? ¿Si recomiendas ver la trilogía o de plano está muy, muy piñata?
Mira, la verdad es que no son muy de mi gusto, pero creo que a muchos de los amantes de los retro les va a gustar las primeras dos películas. La tercera está llamativo los efectos especiales. Creo que ya no es como tan de terror como pretendían en las primeras dos, pero creo que vale la pena que en estas fechas la vean. Creo que es importante mencionar, un poquito años atrás, en 1973, se estrenó El Exorcista de William El Friedkin, Exorcista. y creo que es de las primeras películas en donde la tabla Ouija, a pesar de que no se convierte en la protagonista principal de la película, porque pues, obviamente se trata de la niña, creo que es de las primeras películas en Es lo donde que aparece ocasiona alguna una persona tabla. jugando con este tablero. Sí. Yo creo que Pues es la el más Capitán taquillera, Howdy, ¿no? ¿no? Claro. Sí, de hecho, pues es Exactamente. la más premiada, hablando del género, es, bueno, no la más premiada, sino que sus 10 nominaciones al Oscar, pues hablan por sí solas. Solamente obtuvo 2, pero la verdad que creo que esa es como la madre, no sé, ustedes me dirán, es la madre de las películas de terror. Y todo esto se genera porque, pues, Carrans, no es Carrans, ¿cómo se llama El padre la Merrin. chica? No, la Linda chica, Blair. sí, pero el nombre del personaje es súper así. Bueno, la niña encuentra la tabla en la casa de pues de su mamá que acaba de comprar, la encuentra ahí oculta en los pues en el sótano, estas pinches casas enormes que tienen ático, sótano y demás. Y ahí Se llamaba Regan McNeil. Regan, ¿cierto? Entonces es como de ahí se desprende toda la historia y a mí en lo personal la película me da pavor. Pues mira, ya que estamos adentrándonos, cuando Regan empieza a jugar, empieza a contactar aquí un demonio que se hace llamar el Capitán Howdy, que después nos damos cuenta que es Pazuzu, el demonio, ¿no? Que se supone que es un demonio babilónico, que le es conocido como el demonio del viento. Pero según las historias de los babilónicos, este es un ser que viene de la tribu de los Isuzu, que son como una especie de extraterrestres demonios alados. Y hay toda una historia que está basada en esta parte de Enki y Enlil, en la que él dicen que es un viajero que viene con una nave y su alma se queda aquí. Que para todos los que les guste esa onda de los reptilianos, también podríamos en algún momento profundizar en ella. Y tiene relación este ser que se llama Pazuzu con él. Y que en la versión es un punto importante porque precisamente eso es la Ouija, ¿no? A lo mejor un acercamiento no tanto ya con el más allá, sino ya con el demonio, ¿no? O el diablo, o cosas ocultistas. Sí, exacto. De hecho, pues a raíz de que en la película esta chica que protagoniza a Regan juega la Ouija, dicen que empezaron a ocurrir cosas extrañas en donde grababan. De hecho, ocurrieron un par de accidentes y si no me equivoco hubo hasta muertes. No sé si tengan por ahí de el hecho, dato. ahí el dato curiosín, tengo yo un libro de los top 10 de películas y ahí viene justamente un top de películas que fueron, bueno, que son reconocidas como películas malditas y está encabezada por El Exorcista. Durante el rodaje fallecieron 9 personas. Entonces sí te quedas como de wow. O sea, mira, es que ya meterte en todo ese tema, pues creo que sí, como que mueves ahí ciertas energías. Ya hablando de esta parte que dices de las películas malditas, siempre la Ouija fue relacionada con las sesiones espiritistas. Y alguna de las sesiones espiritistas más recordadas en las películas también es la de Poltergeist. Y es una de las películas precisamente más malditas, ¿no? Donde pues, muchos relacionan la muerte de esta niña con los problemas que hubo en la película y todos los problemas que hubo durante el rodaje de Poltergeist. Sí, exacto. Fíjense que, bueno, esto ya es como dato curioso. Muchas personas que estudian teatro, que estudian dirección, saben bien que cuando se realizan este tipo de películas, muchas veces sí se utilizan en los guiones invocaciones o panfletos de brujería reales, justamente para provocar el terror en los actores, provocar terror en la ambientación y que las películas salgan mucho más realistas. Y a raíz de estos tipo de
de lecturas, de invocaciones, pues han provocado, no sé si las personas se sugestionen o qué es lo que pasa si hay una maldición real, pero sí han provocado accidentes y muertes bastante catastróficas, bastante, ¿cómo se puede decir? Curiosas, que no tienen como un sentido lógico. Ahorita me viene la película de Los 10 Mandamientos, donde hubo un accidente de vuelo y hubo un montón de muertes. Pero no nos salgamos del tema. ¿Y tienen alguna otra película, amigos? Que hable Mira, de... Bueno, no, dale. Yo nada más voy a dar como un dato curioso relacionado con esto que decía aquí Miguelo. Que, por ejemplo, no sé si vieron ustedes la de Hechiceras, la serie de Hechiceras. Sí. Esta serie manejaba un libro que se supone que era el que ellas manejaban, donde venían todos los hechizos. Todos sus hechizos, sí. El Demonicron. No, tiene otro nombre, si mal no recuerdo, pero este libro dicen que sí existe. Este libro lo tenía, disculpen, el productor del programa. El problema es que el productor ya falleció, que era el papá de una de las chicas que salían en Beverly Hills 90210, la que se hacía llamar Donna. Entonces, pues bueno, este libro sí existía y tenía todos estos como supuestos hechizos y podían encontrarlo, ¿no? Estos ¿cómo podemos decirlo? Maldiciones y hechizos que venían ahí escritos. Todos tenían un porqué y explicaciones. Yo por ejemplo, haciendo como mi investigación sobre este tema, encontré que la mayoría de las películas que se realizaron con temática o como centradas en este juego o en este tablero de la Ouija fueron entre los 88, finales de los 80 y los 90. Y esto coincide muchísimo con las películas que mencionabas hace un rato, Mar, y también con la serie de Sabrina, la bruja adolescente, porque no sé si recuerdan que ella, uno de sus artilugios principales era un tablero de Ouija. O sea, era, incluso me parece que salía en el intro o algo así. Entonces, creo que en ese momento más de apogeo fue cuando se dio todo esto de la destrucción de los juguetes, y ya posterior me viene a la cabeza también a la gente para hacer este tipo de sesiones es la película de Los Otros. O sea, es más o menos en esa época, y ahí habla como de no tanto de la tabla como tal, ¿no? Habla del espiritismo, de las sesiones espiritistas que les decía que las personas contrataban a espiritistas para contactar a sus muertos. Hay una película que precisamente es de los 80, no sé si la vieron, se llama Juego Diabólico. Ay, güey, me suena el nombre, pero a ver, recuerda. Sí me suena, creo que sí. Es de que quiere invocar a uno de sus colegas, y uno de sus amigos, y resulta que la muerte lo persigue. O sea, intentan exorcizar al espíritu, y usa la Ouija él solo para hablarle a uno de sus amigos, y total que el espíritu lo acaba matando. No manches, no. De los 80s, no recuerdo. Como que me suena, pero no la recuerdo bien. Me suena la película, pero no me llegan imágenes de. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mayoría de las películas tienen esos títulos. Del despertar del diablo. Es que Juegos Diabólicos. No sé qué del diablo. Y Juegos Diabólicos, hay muchas películas que tienen ese título. De hecho, Poltergeist tiene, después de Poltergeist, en español se llama Juegos Diabólicos, claro. Juegos Diabólicos, sí, exacto. Que inclusive hay otra que fue en 2016 que también se llamaba igual. Y es que así la tradujeron, pero no recuerdo el nombre en inglés. Déjenme verificar el dato y les digo. Y bueno, yo recuerdo mucho Actividad Paranormal. La escena donde se quema la Ouija me parece muy muy buena, porque pues tú sabes lo que representa una Ouija, y el hecho de que se quemara la Ouija en Actividad Paranormal me pareció una escena brillante, porque ya sabes el poder del demonio, ¿no? Entonces es icónica. Creo que eso fue un acierto de los productores, el usar la Ouija no como medio, sino como un utensilio más, ¿no? Al terror. O sea, a mí me viene a la mente la Ouija, El origen del mal, de 2016, donde está esta niña que son como los 60s, ¿no? Ambientada. Yo vi la anterior. En la cara. Esa película fue muy icónica por la niña, cómo se le jala la boca y tienen los ojos en blanco. Llama mucho la atención. No se me hace tan terrorífica, pero llamativa. La del origen. El origen del mal. ¿Saben qué he notado? Sí, es que esa yo no la vi. Yo vi la
la primera parte de la Ouija. Porque la del origen habla sobre los espíritus de la película Ouija, ¿no? Sí, exactamente. Okay, Creo que fue en 2010, ¿no? La de la Ouija. Yo la lo norma. que... No recuerdo bien, creo que sí. Sí me Sigue de Ross. todavía o ya me corté. Sí, te vimos. Es que como que me apareció que se había... Dale, pero sí cambia tu la internet. señal. Me doy cuenta es que Pero sí, págalo. Se quedó frío. Ya la perdimos. El Free callándonos a todos. Sí, caray. Todo por hablar de la Ouija, ¿ven? Sí. Ross, dinos. Les prometo que el fin de semana lo pago. ¿Ya? ¿Ya me escuchó? ¿Ya volví? Sí, sí te escuchas. ¿Sí? Ah, ok. ¿Me escuchas? Es que, ¿Me sientes? ¿Me sientes? He visto que muchas de las películas que están enfocadas, o películas No. digamos como del 2010 para acá, es que terminan siendo un fiasco. Son muy malas. El elemento sí es el principal, pero no se logra que de verdad te dé ese terror que hemos visto pues en películas como las que hemos comentado, pues El Exorcista, a lo mejor Los Otros, que en su momento sí te sorprendía, y a lo mejor no tanto por la Ouija, porque no hay una presencia de una Ouija. Actividad Paranormal, que para ser sinceros, pues la primera, al menos para mí, la primera es la que vale la pena. Sí. Y de ahí en fuera, pues no hemos tenido como algo que de verdad sea representativo y que sigas, puta, o sea, a lo mejor de algún demonio o algo así, pero ya materializado, ahí sí. Pero... Es que yo creo que ya el cine evolucionó tanto que las ouijas ya no son, digamos, como el medio, sino que ya se van directo a la invocación con el diablo, la invocación con otros espíritus, bueno, espíritus enojados. Entonces, me imagino yo, ¿no? Sin saber y sin ser cineasta, que dicen, ¿para qué voy a usar una tabla si puedo ir directamente con el demonio, ¿no? Algo pasó en esta casa, por eso hay un demonio y ya no uso una tabla. Yo creo que ahí, no sé ustedes cómo lo vean, como que compagina muchísimo con lo que comentábamos de los zombies. En un inicio, el tema de los zombies se enfocaba en la brujería, en los rituales y todo eso, y era como despertaban los zombies, ¿no? Como era como de una forma más tradicional. Y entonces, hablando de la Ouija, antes era el uso de la tabla, lo que representaba en sí, y ahorita ya con la evolución, los zombies ya son zombies de momento, ¿no? O sea, ya Pues sí. despertaste hoy y ya eres zombie. Igual yo creo acá, que todo en el cine evoluciona, ¿no? Se hace zombie, se hace bruja, se hace ouija, sea vampiro, hombre lobo, o no solamente de terror, ¿no? Cualquier tema siempre tiene que adaptarse al momento en el que estás, en la época. ¿Saben qué creo? Yo lo que creo que pasó con todas estas películas de, como decía Fabián, de los directores y de las películas de terror que ya no utilizan medios como la tabla de Ouija para invocar a los demonios y presentarlos directamente, es a causa de la popularización que tuvo YouTube y de videos en donde las personas subían haciendo este tipo de sesiones. Al ser YouTube un medio más directo de una persona normal al mundo, siento que estos videos empezaron a provocar más terror que las mismas películas. Y esto los directores dijeron, pues, sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes de ahora, ya no se asustan tanto si ven un tablero de Ouija, porque ya no tiene ese misticismo. Como se ha popularizado tanto y hay tantos videos en internet de gente jugando a la Ouija, a las nuevas generaciones ya no les causa curiosidad como nos causó a nosotros en ese momento, donde tener una tabla Ouija era así como, güey, te va a pasar algo malo. Con tantos videos que hay en internet. Y además, bueno, como dices, nosotros no tenemos tanta información sobre ella, ¿no? Sobre la Ouija como hay ahora, ¿no? Que te metes, googleas y ya te aparece todo y ahí ves en YouTube, como mencionan nosotros, ¿no?
veías películas, te contaban tus abuelos, tus papás, así sobre Era un tabú. alguna experiencia con la tabla, pero y entonces sí tenías como esa duda, la intriga, y pues por eso te entraba como el miedo, ¿no? Y por eso ya si la llegabas a jugar, pues sí lo jugabas con cierta, pues con cierto temor o cierta duda. Y ahí nos damos cuenta que las películas más exitosas, entre comillas, de la Ouija fueron entre el año de 1980 hasta iniciando los 2000. Y a partir de ahí, creo que ya no se ha vuelto a tocar o adentrarse una película tan a fondo en este. O sea, que estás culpando a los millennials. Bueno, estoy culpando a los millennials de que estas cosas tan místicas se las estén perdiendo, la neta. Es millennial. Digo, Ana, está la película está la película de La posesión de Verónica. Uh-huh. Esa es del 2017, algo así, ¿no? 16, no recuerdo bien qué año. Y bueno, habla sobre la Ouija y me parece ser que está basada como en un hecho real, ¿no? O sea, no digo que en verdad haya pasado que un demonio atacó a la chica, pero vaya, sí está basada en un caso real allá en España. Del director Paco Plaza, que últimamente ha sacado bastantes películas buenas de terror, ¿eh? Yo creo que es el nuevo parteaguas europeo. Bueno, te decía, cine de terror. Pero digo, sí, es una película que se adentra mucho en el tema, ¿no? En lo que es la Ouija. Creo que sí se va a profundidad, cómo funciona, retoma la misma fórmula que El Exorcista. Así es. De una niña que jugaba a la Ouija y a raíz de que juega a la Ouija le empiezan a pasar cosas en su casa, pero lo hace de una forma bastante natural y basándose, como dices tú, Memo, en un caso que supuestamente fue verídico, tan verídico que hasta la misma policía tiene registros de lo que igual pasó. Que El Exorcista. Igual finalmente que El Exorcista. eso Primero se mucho, basa ¿no? en la novela y la novela fue basada en un hecho real también. Eso atrae mucho el hecho de que digas, ¿sabes qué? Eso pasó en verdad, es un demonio. Entonces yo creo que eso atrae también mucho a la gente, ¿no? Al público. Exacto. Y luego, claro. En relación a lo que decía Chino, que ahora ves un video en YouTube y dices, no manches, eso está pasando en verdad, según, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, si hacen o producen una película, pues todo es actuado. Entonces creo que ahí también entra esta parte de, bueno, me da miedo esto porque lo estoy viendo que es real. Y acá no me da miedo la película porque sé que es actuado, sé que son efectos especiales, entonces es ahí. Y bueno, pero bueno, yo creo también perdiendo los valores. Yo creo que también tiene que ver, como dicen, con la época, porque en su momento, por ejemplo, entre los 70s y los 90s, estaba esta onda de los portales que se abren con la Ouija, que se abren con un conjuro, con un libro, con un espejo. Después fue cambiando poco a poco, que ya eran como demonios que ya estaban saliendo porque cada ciertos milenios, cada ciertos años tenían que salir a comer y demás. Y después empezaron estas partes como los nuevos documentales tipo La Bruja de Blair. Y después llegó el internet y empezaron con las supuestas maldiciones en las cuales según eran hechas pues en la vida real, pero muchas eran actuadas, ¿no? Ya ves ahí mucho critica en el caso de Abjud, que Dross también ahí lo comercializó mucho, que no sabemos si sea verdad o no, pero es uno de los casos que mencionan mucho porque piensan que son actuados. Y antes de Ross estaba Juan Ramón Sainz y su mano peluda, ¿no? Que también popularizó muchos casos donde hablaba de la Ouija, de la invocación. El caso Josué. El caso Josué que finalmente rompió barreras, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que justamente es lo que está pasando con el terror hoy en día, que lo que buscan las nuevas generaciones es que sea real, porque las películas ya no causan ese impacto, ya no... Y a lo mejor por eso... No ha habido un director que pueda transmitir ese miedo, ese terror. Por eso se popularizó tanto Randonáutica, ¿no? Porque te hablaba de que tú eras el centro de atención y tú ibas a lo paranormal. Entonces... Claro. Evolucionó tanto que ya los cineastas o el cine de terror tiene que evolucionar también, ¿no? Si no vas a presentar otro refrito y otra cosa de lo mismo, y como dicen, ya no asusta a las nuevas generaciones y pues tienes que meterle más efectos, ¿no? A lo mejor, no sé.
Ahí chequen los videos de Miguelo para que vean también mucho Puro de lo terror que del también bueno. explota de eso. Algo que sí tiene Randonáutica en su Vean sus exploraciones Por y favor, véanlo vayan, chillar. O sí, cómo se Qué queda en miedo. se queda de acampar ahí en la noche. Ese Ajá. video estuvo bueno. Ya, Yo les quiero hasta mencionar quiere una comprar película. esas casas. Creo que fue de las últimas películas que a mí me gustó relacionado con el tema de la Ouija, que aquí en México le pusieron Juega con la muerte. El título en inglés es Long Time Dead, Muertos del Pasado. Y es una película en donde se retoma un grupo de jóvenes, unos adolescentes que están en una fiesta, deciden hacer una sesión de Ouija, y uno de ellos termina poseído y termina acechando a sus otros amigos hasta matarlos. Yo creo que esa película es ciencia ficción, así al puro estilo americano, pero no ciencia ficción, perdón, es terror a la americana, disculpen, es terror a la americana, donde pues tratan de poner un asesino utilizando de excusa la tabla de Ouija. Tipo Jason, tipo Tipo Eso Jason, sí. tipo Freddy Krueger. Creo que El de Halloween. eso sí es un fetiche. ¿En qué está pensando? Perdón, disculpen. Un fetiche. No, es como ya súper clásico eso de que se le relacione a la Ouija con adolescentes de preparatoria o algo así. Y siempre, así como en las fiestas alocadas, es donde la juegan y es en donde Es un empieza cliché. todo. Es un cliché, exactamente. Se me fue la palabra, disculpen. Es justamente eso fue lo que pasó con las películas de la Ouija. Entraron como en dos clichés. Uno, la Creo niña, que somos un cliché. la niña que Bueno, juega al la menos Ouija somos y un le empieza- cliché y no un fetiche, amigo. Ah, ya, perdón, caray. Más bien. El primer cliché es la niña que juega la Ouija y que le empiezan a pasar cosas extrañas en su casa y termina ya sea poseída y llega el padre y la cura, ¿no? Que hay como 3, 4 películas por el estilo. Y el segundo, el que tú dices, que son los adolescentes que se reúnen en una fiesta alocada y juegan a la Ouija y les empiezan a pasar cosas malas. Y casi todos terminan muertos, ¿no? Como Ajá. trae el thriller americano de terror. Exacto. Y Pues siempre yo quiero concluir. Ujú. muere Yo el quiero negro. concluir diciendo que a todos aquellos que tengan curiosidad ya saben que tienen su juego de mesa favorito para niños de Monte Carlo, de Hasbro, de Mi Alegría. Entonces búsquenlo, jueguenlo, pero no se sugestionen. Bueno, que si no se sugestionan, pues va a ser una tabla y dinero perdido nada más. Pero pues a todos los que quieran jugarlo, pues jueguenlo y ahí nos escriben en los comentarios qué fue lo que A pasó. ver qué les pasó. Yo digo que no debes de tentar al diablo y mejor Pero juéguelo como es, como debe de ser. En el ajusco solo, En el ajusco, En el bosque, solo, en medio del bosque. En medio de sin, unos punks. sin soltar el... ¿Cómo El dijiste? oráculo. Soltar el oráculo. O pueden jugar vas a dejar ahí el oráculo también del pinche susto. Así es. Nada más la cagada que ¿Cómo les me voy a meter al susto. En el oráculo, amigo. Pues ya está, amigos. Pues con esto concluimos. Pues hay que nos vayan dejando No, sus pero sí, comentarios, ¿no? o puedes- Estuvo. Pueden apagar sus luces en casa si no van a ir a la Jusco. Prender unas velitas ahí y a invocar a los espíritus. Yo digo que mejor se ¿Cómo encierren saben? a ver películas de Ouija. Sí, exacto. En vez de estarle Estarle jugando. tentando al demonio. Si están viendo el 31 este programa, díganos qué experimentaron, qué pasó, cuéntenos. 31, primero y 2 es Día de Muertos también, Éntrenle. estamos en México. Entrenle Este a la programa que se hace en barre México. Que nos Sí, cuentan muertos. a quién les llamaron. Uno, oye, mire, que nos digan a quién contactarían con esta tabla. A los de Electra, amigo, para que dejen de A estar los de molestando. Coppel, güey. Ay, sí, los de Pues eso siguen vivos, güey. ¿Para Los qué de Coppel los son más quieren? castroles, güey. Tienen su Ouija para llamarle a los muertos también.
Pues va, amigos, aquí terminamos el podcast de las mejores películas de la Ouija que al menos nosotros conocemos. Si ustedes conocen alguna otra que les haya gustado, por favor, déjenlo ahí en los comentarios. Y pues nos estamos viendo en el siguiente podcast, que yo creo que haremos otro especial, ¿no? De terror, o ya brincaremos a otro tema. Sí, para cerrar. Muy Para bien. cerrar Saludos, de saludos lujo. a todos. Pues ya están, amigos. Cuídense Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Disfruten Chao. el fin de semana largo. ¡Feliz Día de Muertos! Feliz Día de Muertos. Feliz Día de Tenemos Brujas y feliz Día de comentarios, denle Muertos. like.